Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Espero que no estén muy cansados de su mente, que su cuerpo también esté un poquito despejado, un poquito descansado, pero bueno, vamos a doblar nuestras rodillas para encomendarnos al Señor. Padre nuestro que está en los cielos, bendito y alabado es su santo nombre. Venimos delante de su presencia, Padre, para reclamar, Padre, sus promesas que usted ha dejado en su palabra, que el que tiene falta de sabiduría demande a Dios, no se adhiere y le será dada. Nos ponemos en sus manos y le pedimos que ilumine nuestra mente, que su palabra sea clara, sencilla, y que podamos ser guiados por su Espíritu. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Me tomó por sorpresa Isel y Hedy, porque me preguntaron, ¿quieres dar el tema? Le digo, no estoy preparado. Pero dije, bueno, déjame pensar. Y me vino un tema que hace muchos años presenté en la iglesia, ya hace muchos años. Dije, creo que puede ser interesante, pero el asunto es, ¿y los pasajes de la Biblia? Voy a buscar rapidito y bueno, empecé por ahí a buscar los pasajes de la Biblia. Y luego me dice Hedy, ¿y cómo se va a llamar tu tema? ¿Cómo se va a llamar? Vamos a ponerle pecado original o pecado por transgresión. Entonces, voy a hacer una pregunta y no necesitan contestármela. ¿Creen ustedes en el pecado original? ¿Creemos nosotros como iglesia adventista en el pecado original? Se quedan así como, no sé. Hace tiempo íbamos a dar un estudio y un hermano me dice, hermano Correa, te quiero hacer una pregunta. ¿Ok? Fíjense bien. Me dijo, ¿pecamos porque somos pecadores o porque somos pecadores pecamos? ¿Qué? A ver, otra vez. ¿Pecamos porque somos pecadores o porque somos pecadores pecamos? Permíteme, déjame pensar. ¿Pecamos porque somos pecadores? No, porque somos pecadores pecamos. Es filosofía. Es filosofía. Pero tiene mucho tiene mucho que se le puede sacar a este proverbio o a este dicho. ¿Pecamos porque somos pecadores? ¿O porque somos pecadores pecamos? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. Pero lo dejamos ahí. Entonces la pregunta ahora es, ¿creemos en el pecado original? ¿Ustedes qué creen? Ahora sí. Así nomás, rapidito, sí, no. ¿Ya hay una respuesta? No. ¿Alguien se atreve a dar otra respuesta? ¿Creemos en el pecado original, sí o no? Como iglesia, a lo mejor como individuos, no sé, pero como iglesia, ¿creemos en el pecado original? No creemos en el pecado original. ¿Cómo surge el pecado original? Bueno, nos tenemos que remontar como al cuarto siglo, pero vamos a ir paso por paso. Primero, ¿qué dice la palabra de Dios que es pecado?
Yo he encontrado 3 o 4 definiciones y las vamos a ver. Vamos a ver Romanos 14. Romanos 14, 23. Noten bien. ¿Se escucha aquí? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien, Gedia, ahí? Sí, muy bien. Entonces dice acá, Romanos 14, 23. Porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Este es el punto importante. Y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Aquí tenemos una definición de lo que es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Santiago 4, 17. Ahí tenemos otra definición. ¿Lo tenemos? Dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Tenemos otra definición, 1 Juan 5, 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y la definición clásica es la que ustedes dijeron. Primera de Juan 3, 4. ¿Cómo dice? Entonces, pecado es la transgresión de la ley. Pero resulta que hubo un padre de la iglesia del siglo IV llamado San Agustín, un gran teólogo, creo que el teólogo más grande de la iglesia católica, San Agustín. Y él, estudiando la cuestión del pecado y estudiando la naturaleza de nuestro Señor Jesús, llegó a unas conclusiones que nos llevó de un error a otro error y a otro error. Cuando el Señor Jesús nació, ¿con qué naturaleza nació? Humana, sí, correcto, pero hermana Luz, ¿cómo dijo? Con naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, pero no pecó. Pero aquí se complicaba una cosa, porque él enseñaba que cada persona, todo niño que nace en el mundo, desde el momento que ya nació, ya es culpable de pecado. Y a eso se le llama pecado original. Desde el momento que este niño ya nació, ya es culpable de pecado. Entonces se inventó. ¿El qué se inventó? El bautismo de los infantes, ¿correcto? Y se inventó el purgatorio y se inventó el limbo. Entonces, el problema que tenía Agustín era, y cuando nació el Señor Jesús, fue manchado con el pecado original. Agustín está enseñando que desde que los niños nacen, ya nacen con la mancha del pecado, ya nacen con el pecado original.
y ya están condenados. Hay que bautizarlos rápido, porque si mueren no van a alcanzar la salvación, para que sus pecados sean borrados. ¿Están captando? Para que sus pecados sean borrados. Y el gran problema era de Agustín. Y entonces, ¿qué hacemos cuando el Señor Jesús nace de María? Vamos a leer Romanos capítulo 8. Dice así, 1 al 3. Noten bien cómo dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué estamos entendiendo? Aquí dice que el Señor Jesús que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, contradiciendo lo que este gran teólogo San Agustín estaba enseñando. Bueno, es que no les he explicado qué es lo que sucedió. Si el Señor Jesús, entonces su dilema era, si todos los niños que nacen ya con la mancha del pecado, nacen ya con la condenación, entonces el niño que va a nacer de María va a nacer con la mancha de pecado. ¿Qué hacemos? Bingo, hay que inventar algo. Y aquí fue lo que preparó la teología de la Inmaculada Concepción, que cuando el Señor Jesús nació ¿cómo? Sin mancha de pecado. Así es como entendemos. Pero resulta que para que el Señor Jesús nazca sin mancha de pecado, María tenía que ser sin mancha de pecado, y eso es lo que el dogma de la Inmaculada Concepción dice, que al instante de ser ella concebida, fue preservada de el pecado original. Entonces, lo que dio a luz ya venía sin pecado original. Entonces, primero hicieron a María sin pecado original. ¿Qué? ¿Me pregunta que si quiero saber? Sí, las dogmas católicos dicen que María nació de una flor. Nació de una flor. No, María nació de Ana. Su madre se llamaba Ana, ¿no? Era estéril. Bueno, hicieron un milagro, pues. Bueno, no. María nace como cualquier otra niña, de su madre que se llamaba Ana. Ahora, noten bien un pasaje muy interesante. Vamos a ir a Génesis capítulo 3. Fíjense bien, y voy a hacer una pregunta aquí. Génesis capítulo 3. Dice: conocemos la historia de cómo el enemigo tentó a Eva, ¿no? El enemigo usó una serpiente como un medium. Eva se acercó por ahí, entró en una conversación ilícita, y una vez pues la que la convenció de que comiera aquel fruto, el resultado fue este que tenemos aquí en Génesis capítulo 4, o la culminación de esta tentación y este pecado en Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15.
Y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, noten bien, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién iba a herir a Satanás, a la serpiente, en la cabeza? La simiente. ¿Quién es la simiente? El Señor Jesús, nos lo dice en Gálatas. O sea, su descendencia, pero en sí llegaba su descendencia hasta el Señor Jesús. La pregunta es esta. Cuando se dicta esta sentencia, ¿en qué estado estaba Eva? ¿En el estado inocente o en el estado caído? Y entonces, ¿su simiente? ¿Caída? Exactamente. Su simiente era ya con naturaleza caída, pecaminosa. Así es. Entonces, el dogma dice que por cuanto todos los niños ya están condenados desde el momento que ellos nacieron, se les tiene que bautizar para que se les borren los pecados. Si no, de otra manera se van a ir al infierno. Al limbo. Espérame. Al principio era el infierno. Después la modificaron porque era muy terrible realmente. Después la modificaron y dijeron, bueno, se van a ir a un lugar oscuro. Ese es el limbo. Donde nunca van a ver la luz. Eso es lo que inventaron. No, o sea que iban a estar ahí para toda la eternidad, pero nunca iban a ver la luz. No. Y entonces empezamos con la cuestión de que ¿qué es pecado? Voy a hacerles otra pregunta, hermano. ¿Ahorita usted está pecando? Pero de acuerdo al dogma del pecado original, usted ya es culpable. Usted ya está culpable. No importa que usted no ha transgredido la ley de Dios. El dogma del pecado original dice, usted ya es culpable. Y nosotros decimos, no, yo no soy culpable a menos que quebrante la ley de Dios. ¿Ven la diferencia de una y de la otra? A menos que tenga falta de fe, a menos de que sabiendo hacer lo bueno no lo haga. ¿Y qué es saber hacer lo bueno? Obedecer la palabra de Dios, tener el conocimiento de Dios y no hacerlo. ¿Están viendo cómo va el asunto bien claro, sencillo? Entonces, hermanos, déjenles digo, ahorita se mencionó que el borramiento de los pecados, el bautismo te borra los pecados. No, hermano, el bautismo no te borra los pecados. Eso fue invento de la Iglesia Católica. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, está en el santuario, nos lo ha estado presentando el hermano. Cuando una persona viene al conocimiento de la palabra de Dios, lo primero que en su conciencia se despierta es que es pecador. Es lo primerito, se siente culpable, sabe que ha quebrantado la ley de Dios. Se reaviva su conciencia y se siente culpable, pero ahora necesita un Salvador. Y la palabra de Dios le dice, aquí está, es el que murió por ti. ¿Cuál es el siguiente paso? Estoy arrepentido, voy al bautismo. ¿Qué sucede en el bautismo? En el bautismo yo estoy diciendo, Ramón Correa, muere su vieja naturaleza, el Señor ya me dio una nueva mente. Muere para una nueva vida. Ciertamente, mis pecados pasados
quedaron a un lado, pero comienza una nueva vida. Mis pecados no quedaron borrados para el futuro. Hay una lucha todavía en la cual estamos. Entonces, el borramiento de los pecados es en un proceso en el que estamos en una lucha constante, pero ahí está el registro. Ahí está el registro. Entonces, cuando el juicio termine, los libros sean examinados, entonces se dirá, ok, confió en la sangre del Cordero de Dios, se le quita su pecado. Pero es en la fase final y nosotros no lo sabemos. Pero sí tendremos cierta conciencia. Porque cuando yo le dije al hermano que en el tiempo de la prueba de Jacob, es que estamos con aquella angustia de si habrán sido borrados mis pecados, habré confesado todos mis pecados, y por más que buscamos en la mente, no los encontramos. Ya no los recordamos, pero es hasta la última fase. Ahorita todavía estamos en la lucha, hermano. Ahorita podemos caer todavía. Si el justo se aparta, ¿qué dice la palabra de Dios? Sus justicias que hizo no le servirán. Entonces, bueno, no sé si queda un poco claro esto, pero vamos a seguir ahora con el Señor Jesús. Dice en Isaías capítulo 7, y ahorita creo que voy a contestar una de las preguntas que la hermana tenía en mente, algo que quería que se resolviera. Dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué iba a hacer la Virgen? Concebir. Iba a concebir. En mi versión dice también, concebirá y parirá. Fíjate qué interesante. Concebirá y parirá. Exactamente. Entonces, te hago una pregunta a ti, se me olvidó tu nombre. Karen, ¿qué es parir? ¿Me puedes dar una descripción? Tener un hijo y no es por la mollera. Y no es por la mollera. Correcto, no es por la mollera. Recuerdan, hermanos, que yo les estaba mencionando la vez anterior, hermana Luz, que la iglesia, conforme adoptó un dogma que era un error, le fue guiando a otro error, a otro error y a otro error. Y entonces llegamos al punto de que tuvieron que inventar la Inmaculada Concepción. En Lucas, capítulo 2. Ellos inventaron después por ahí en esos tiempos de la Inmaculada Concepción, otro dogma. El dogma de la perpetua virginidad de María. En otras palabras, que María siempre es virgen. A la hora de su concepción, a la hora de concebir o parir, ella siguió siendo virgen. Y la manera teológica de ellos de explicarlo, se lo explicaba hermana, es que era algo así como que un rayo de luz penetra este vidrio y cruza acá y nace el niño Jesús sin haber rompido el himen, ¿sí?
sin haber rompido el himen de la Virgen María. Por lo tanto, es la perpetuidad de la Virgen María, porque así como un rayo pasa sin dañar el cristal, así nació el Señor Jesús y no dañó el himen de la Virgen María. Y por lo tanto, es pura y virgen. La pregunta es, ¿todas las mujeres que están aquí, todas las hermanas, han tenido hijos? ¿Sí? ¿Y es pecado tener un hijo? ¿Qué dijo el Señor cuando crió al hombre y a la mujer? Multiplicaos, hinchid la tierra, ¿no? Dios crió el matrimonio, un hombre, una mujer. ¿Cómo? La familia es una institución de Dios. Dios crió nuestros órganos sexuales para reproducirnos. Entonces, ¿es pecado que una mujer tenga un hijo? Entonces, ¿por qué iba a ser pecado para María tener un hijo? ¿Por qué? ¿Había alguna razón? No. Pero vamos a la Escritura, lo que dice, para ver si María tuvo un hijo así como cualquier mujer. Noten lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 21, 22 y 23. Dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Cumplido qué? 8 días. ¿Qué tenía que ver los 8 días? ¿Por qué los 8 días? ¿Por qué menciona aquí la palabra de 8 días? ¿Por qué cumplido los 8 días lo circuncidaron? ¿Por qué razón? ¿Porque era judío? ¿Sí? Hermana, ¿por qué circuncidaron a Jesús, al niño Jesús al 8º día? ¿No le viene a la mente? Porque así decía la ley. Porque así decía la ley. Cuando tengas un varón a los 8 días, llévalo y lo tienes que circuncidar. Ahora ya no. Bueno, en ese tiempo tenía un significado especial, ¿no? Hoy día no tiene ese significado, pero es bueno. Ajá. Pero de todos modos es bueno que un niño sea circuncidado por la cuestión higiénica. ¿Okay? Entonces sigue ahora con el versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cuando se cumplieron los ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál era esa purificación? Sin miedo, hermana, sin miedo. Fuerte. O sea, sí, como dice la hermana. O sea, Dios instituyó que cuando una mujer tuviera un hijo, tenía que purificarse por 40 días. Y si era varón, si era niña, vamos a ver Levíticos 12. Levíticos 12. Vamos a ver. Levíticos 12. Del 1 al 8. Levíticos 12 del 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer
Cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Vamos a regresar otra vez a Lucas. Lucas capítulo 2. Versículo 22, de nuevo, por si no quedó claro. Cuando se cumplieron los días de la purificación, ¿de quién? De María. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz. ¿Cómo? Todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Esto era el primogénito. Entonces, ¿le queda claro? Estaba claro, ¿no? Nomás que a veces como que no nos recordamos, ¿no? Entonces ahora, aquí entramos en una situación un poquito más complicada. Heidi, vamos de más a de más a menos. Ok. Va para abajo, que dije, ya llevo 20 minutos. Entonces, bueno, vamos a la parte del Señor Jesús ahora. Entonces, bueno, este gran teólogo San Agustín, para proteger al Señor Jesús de la mancha del pecado original, pues dijeron, se inventó la cuestión de la Inmaculada Concepción. Entonces nos quitaron al Señor Jesús y ya no es igual que nosotros, ya no tomó nuestra naturaleza. Eso nos afecta, eso afecta toda la teología, afecta todo el plan de la salvación. ¿De qué manera? Pues muy fácil, y esta es la controversia, y hoy día dentro de nuestra iglesia existe esa controversia. Increíble, pero cierto, porque hay muchos que ahora creen en el pecado original, y al creer en el pecado original están diciendo, no podemos vencer el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús no era igual que nosotros. Pero esos son pensamientos del enemigo. ¿Eh? Son pensamientos que pone el enemigo. Bueno, es que el enemigo tiene que trabajar en la iglesia para confundir la palabra, para confundir la doctrina y así confundir el plan de Dios, para que el plan de Dios no se lleve a cabo y el pueblo de Dios caiga en pecado y diga, lo que estaba diciendo hermano, ya mis pecados son perdonados, ya son borrados, no importa qué pasa. No, hermano. Y esta es la gran controversia ahora. ¿Puede el creyente ser fiel a la ley de Dios? Este fue todo el conflicto, hermano. Todo el conflicto desde el comienzo es la ley de Dios. ¿Recuerdan la historia de Job?
¿No has visto a mi siervo Job? ¿Saben que ese relato refleja la última generación? El relato de Job, lo que está reflejando esa historia es la última generación. Porque el Señor Jesús entonces va otra vez en la controversia entre el bien y el mal, va a decir, míralos, ahí están. Es que tú los has protegido. Quita tu protección para que veas que te maldicen. Perfecto. Yo me hago a un lado. ¿Qué dice nuestro mensaje? Que llega un momento en que el Señor deja interceder por nosotros. Se repite la historia. La historia de Job es la historia final del pueblo de Dios. ¿Cuál fue el resultado de la experiencia de Job? ¿Obedeció o desobedeció? ¿Fue fiel? De tal forma que Dios dijo, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad que está bien sencillo? Pero ahora, con esa doctrina del pecado original, dicen no. Es que no podemos tener la victoria. Nosotros decimos sí podemos tener la victoria. Entonces ahora la pregunta es, ¿la Escritura menciona qué naturaleza tomó el Señor Jesús? ¿Sí menciona con qué cuerpo nació el Señor Jesús, la Escritura? ¿O que tenemos que ir a la filosofía, a los dogmas, a inventar cosas? No. Acabamos de leer Romanos 8, 1 al 3, lo repetimos y vamos a ver otros pasajes. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la ley, ¿qué era imposible a la ley? ¿Qué era imposible a la ley? Porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne. ¿Qué era imposible, Hedy? Itzel, ¿qué era imposible a la ley? ¿Qué era imposible a la ley? Era imposible justificarnos. ¿Por qué? Porque habíamos pecado. La ley ya no nos podía justificar. Porque lo que era imposible para la ley no nos podía justificar, porque ya la quebrantamos. Adán cometió un solo pecado. ¿Nosotros cuántos? ¿Cuántos hemos cometido? Una vida de pecado. Adán solamente cometió un pecado. Y si le aplicamos este pasaje a Adán, igual el resultado es el mismo. Porque lo que era imposible para la ley, es decir, no nos podía justificar, por cuanto era débil por la carne, porque estábamos en pecado, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿de qué? ¿Santificada? ¿Carne santificada? ¿Carne no caída? Carne de pecado. Y a causa del pecado, es decir, Él vino y tomó nuestra humanidad para vencer en nuestra humanidad al pecado, es decir, para mostrarnos que es posible tener la victoria. Cuando Adán cayó, estábamos todos perdidos. Por eso tuvo que nacer nuestro Señor Jesucristo para que tuviéramos ese perdón. Y nace bajo la misma condición en que cayó Adán. Por eso dice que vino como uno de nosotros, se hizo como uno de nosotros para enseñarnos que sí se puede. Así es. Exacto, entonces por ahí va el asunto de aquellos que creen que pues Jesús venció porque como Él era divino, tomó la naturaleza no caída, pues venció. Pero si hubiera tenido nuestra naturaleza, pues no hubiera vencido. Pero vemos que sí, que con nuestra naturaleza Él venció. Ahora,
Noten cómo lo expresa el apóstol Pablo en el libro a los Hebreos, capítulo 2. Noten bien. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quiénes son los hijos? Nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Versículo 17. Por lo cual debía ser tentado en todo semejante ¿a quién? A sus hermanos, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Se puede compadecer el Señor Jesús de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Lo sufrió Él primero. Sí, pero aquí hay algo más todavía profundo, algo muy interesante. Noten bien. Por lo cual debía ser en todo semejante ¿a quién dice? ¿Y los hermanos son los del mundo? Son los seguidores de Cristo. ¿Y los hermanos han pasado por un proceso de conversión? Entonces, ¿qué naturaleza tiene el Señor Jesús? Ahora. Pero, fíjate bien, debía ser en todo semejante ¿a quién? A sus hermanos, no a los mundanos. En otras palabras, sí hay una cierta diferencia ahí. Nuestro Señor Jesús nace ya convertido, por así decirlo. ¿Están captando el pensamiento? No nace inconverso, nace converso, nace con el nuevo nacimiento, por el cual nosotros tenemos que pasar. ¿Están entendiendo? ¿Y eso qué? Exactamente. Entonces la palabra de Dios nos presenta, aquí en el libro de los Hebreos, nos presenta que nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo. ¿Puede ser nuestro Señor Jesús nuestro ejemplo si Él no se puede compadecer de nosotros, si Él no sabe lo que es sufrir la tentación en un cuerpo pecaminoso? ¿No puede? Entonces, quiero pensar que mi persona pasó por un proceso de conversión y fui y me bauticé y salí del bautismo y luego pasaron un día, 2 días, yo estaba muy contento, muy feliz, participando con mis amigos, con mi familia, con todos, la gran experiencia que había tenido de haber sido bautizado, y muchos se molestaban y otros me juzgaban o nos juzgan. Pero pronto me di cuenta de una cosa. Tuve mucho gozo, me bauticé, nos bautizamos y de repente empezamos a caminar la vida cristiana y nos damos cuenta que nuestra naturaleza pecaminosa permanece todavía en nosotros. ¿Cierto? Nos damos, caray. Y más fuerte. Más fuerte. Y entonces hay una lucha ahora constante. Ahora hay una lucha con alguien
que tenemos que vencer, y no es el diablo, porque el diablo ya está vencido con nosotros. Ahora hay principios en la palabra de Dios con los cuales yo tengo que cumplir, tengo un compromiso, pero el Señor me ha prometido que lo puedo hacer, cualquiera sea la tentación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa es la lucha del cristiano. No crean que eso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es de, no sé, de que va a estar bien fuerte y voy a empujar un carro así porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, es la lucha interna que nosotros tenemos para vencer contra nosotros mismos, nuestras tendencias pecaminosas propias y nuestras tendencias pecaminosas hereditarias de nuestros padres, porque si heredamos tendencias pecaminosas a nuestros hijos. Cuando vemos a nuestros hijos podemos ver un reflejo de nosotros, o cuando vemos a los hijos podemos ver un reflejo de los padres. ¿Se da cuenta? Sí. Y el Señor Jesús tomó la humanidad 4,000 años de pecado después de Adán y Eva. La raza estaba como ahorita. Exactamente. Como ahorita. Vamos. Déjame qué versos me pueden venir a la mente, porque pues hay varios versos, ¿no? Pero vamos a ver 2 Corintios capítulo 5, 21. Noten este verso, qué interesante. Segunda Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, el Señor Jesús tomando mi naturaleza de pecado y yo confiando en él, creyendo en él, siguiendo su voluntad en todo lo que está en mi disposición, en mi mente, Dios toma mi lugar. Dios no me mira a mí, mira a su Hijo Jesús, y el Señor Jesús toma mi lugar. Y yo en mi mente, estoy en una lucha constante, caminando constante de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque sea imperfecto. Cuando estamos hablando de la perfección de los hijos de Dios, estamos hablando de algo imperfecto, pero que en la mente, y que Dios lo reconoce, y que reconoce todos esos esfuerzos que yo digo, no voy a hacer esto, no voy a caer en esto, no voy a ir a tal lugar, no voy a hacer esto, voy a hacer esto. Yo voy por el camino correcto. Y aunque es imperfecto, porque lo es, Dios, el Señor Jesús toma mi lugar, y el Señor Jesús dice al Padre, son mis hijos, yo tomo el lugar de ellos, porque Él sabe que nuestra mentalidad estamos yendo con ese propósito, con esa mentalidad, con esa idea. Por eso, en Filipenses, aquí encontramos otro asunto que nos muestra que el Señor Jesús, si ciertamente tomó nuestra naturaleza, tomó nuestro cuerpo con sus debilidades, no tomó nuestra mente pecaminosa. Dice así, Filipenses Filipenses capítulo 2,
versículos 5, 6, 7 dice, no mirando, haya pues en vosotros, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta palabra de haya vosotros, este sentir, no lo pueden ustedes captar bien, porque en español no se redacta bien, no se presenta el pensamiento claro, pero en inglés sí. Let this mind be in you. Haya en vosotros esta mente. Haya en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, significa que si la palabra de Dios me está diciendo que tenga la mente de Cristo Jesús, significa que Jesús no tenía la mente que yo tenga, porque ese es un blanco para mí alcanzar. ¿Está claro? Entonces, la palabra de Dios nos dice, tengan la mente de Jesús. ¿Cómo puedo tener la mente de Jesús? Aceptándolo, aceptando mis flaquezas, aceptando mis debilidades y decirle, Señor, ayúdeme. Este es mi mayor esfuerzo que yo estoy haciendo. ¿Seguro? ¿Está bien? Claro, lo acepta el Señor. Sí, yo lo acepto. Lo acepto. Hermanos, para mí me parece lamentable que hay un libro, ese libro surgió de una polémica en el año 1956 más o menos, 1956, 1957, 55, 56, 57, 1957, ya tuvimos el resultado de un libro que se llama La Iglesia Adventista contesta respuestas de doctrina. Seventh-day Adventists Answer Questions and Doctrines. Interesantísimo el libro. Fue una reunión que hubo entre evangélicos y líderes adventistas. Un hombre llamado Walter Martin, experto en cultos y sectas, que quería escribir o tenía en mente escribir un libro sobre cultos y sectas, y tenía en la mira la iglesia adventista. Entonces fue con la iglesia adventista, el líder de la iglesia adventista les dijo, hermanos, yo voy a escribir un libro y los tengo ustedes en la mente, este es mi plan, así, así. Tengo unas preguntas que hacerle a ustedes. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús tenía nuestra naturaleza pecaminosa? No. Aquí hay un libro de ustedes, mira este libro, este es de ustedes. Es que hay ciertos individuos en la iglesia, como en cualquier otra iglesia, ¿no? Que pues un poquito no se salen de la corriente. Me queda un minuto. Y entonces tuvieron que hacer correcciones a un cierto libro, no les menciono ahorita el libro, tal vez más adelante. Le hicieron correcciones a ese libro. El resultado fue que este hombre reconoció al pueblo adventista como teniendo doctrinas sólidas, doctrinas históricas, igual que todo el cristianismo histórico protestante. Dijeron, no son más una secta. Reconozco que no son más una secta, porque nosotros somos considerados una secta. Pero después de ese tiempo dijeron, no son una secta. Son parte del cuerpo de Cristo místico, es decir, de todo el cristianismo, porque tienen doctrinas que sí están de acuerdo con nuestra teología. Y en este libro se comprometieron dos doctrinas, la doctrina del santuario y la doctrina de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes lo pueden ver, algún día yo se lo demuestro. Le digo que a mí me da, no sé,
no sé qué situación de como de pena, porque aunque ese libro no fue oficial, porque se hizo bajo agua todo ese movimiento, que no se sabía, después resultó ya el libro, lo que sucedió es que estas doctrinas quedan comprometidas, pero se le da todavía circulación. Y hace años pasados se le dio circulación a ese libro. Y usted va a la última al último artículo de ese libro y encuentra esas dos doctrinas comprometidas. Y va a encontrar muchas citas. Si usted lo lee y no tiene el estudio previo sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesús, usted va a concluir, porque sacan muchas citas de espíritu o profecía diciendo que el Señor Jesús no tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, es un debate ahí, es un debate para mostrar. Hay 400 citas en espíritu o profecía que mencionan que nuestro Señor Jesús tomó nuestra naturaleza, y todo para nuestro beneficio, ¿no? Bueno, creo que el tiempo se terminó y le doy gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de haber compartido estos pasajes de la Biblia con ustedes.